Buenos días, alumnos de tercero de secundaria. Hoy vamos a tratar sobre los géneros literarios. ¿Qué es un género literario? Se llama género literario a cada categoría que el autor, cada categoría de textos literarios. Por ejemplo, ¿qué vamos a buscar? Vamos a clasificarlos buscando sus características, su estructura y su contenido. Por ejemplo, las obras que son, por ejemplo, que son de ficción, todas juntas. Las obras que pueden ser de gesta, o sea, que habla sobre un héroe, todas en un solo sitio. Entonces, eso es lo que tratan los géneros literarios, que significa que tenemos que agrupar a todas las obras literarias de acuerdo a su estructura, de acuerdo a lo que está escrito ahí, ¿no? A su contexto también. Entonces, para poder entenderla mejor. Por eso es que se agrupan en tres grandes géneros, por ejemplo, género narrativo, género épico y género teatral. Por eso, para poder entenderlas mejor, es que existen los géneros literarios. Veamos ahora la división de los géneros literarios. Empecemos por el género narrativo. Estos textos tienen las siguientes características. Desarrolla una historia, es decir, una sucesión de acciones. Sucesión de acciones significa que se va a estar dividida en escenas, en partes, ¿no? Que va a ocurrir una cosa seguida de la otra, ¿no? Pero concadenadas, no diferenciadas, sino concadenadas, que mantenga el mismo estilo, que mantenga la misma historia, ya que esta historia es contada por un narrador, que al igual que los hechos narrados, pertenece a la ficción. Puede aparecer tanto en verso como en prosa el género narrativo. Y sobre el narrador podemos decir que puede estar actuando dentro como un protagonista o puede estar fuera. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, dentro de los géneros literarios o de los géneros narrativos, tenemos subgéneros. Estos subgéneros son, a ver, uno, el poema épico o cantar de gesta. Se dice que es una narración extensa, en verso que cuenta las hazañas de un héroe. Por ejemplo, aquí podemos dar el ejemplo de quién, de cómo se llama, de, a ver, ¿qué se hablaba en la Odisea? En la Odisea, ¿quién era cómo se llama el autor principal? Era Ulises, ¿no? O Ulises, perdón, Ulises. ¿Qué narraban ahí? Se narraban sus peripecias, los problemas que sucedían, ¿cómo se llama? En su barco, el problema que tenía con los dioses, que no le dejan llegar a Ítaca, ¿no? Todo eso. También podemos hablar acá, Edipo Rey, también podríamos, digamos, ponerlo como ejemplo acá. Otro ejemplo que podemos poner acá es a Dante Alighieri con su Divina Comedia, ya que ahí Dante Alighieri hace un viaje aleatorio a, ¿cómo se llama? Al infierno, al purgatorio y al cielo, ¿verdad? Están hablando de las hazañas que hace al ir a esos lugares, ¿no? Bien, vamos a continuar con la novela, otro subgénero narrativo. La novela es una narración extensa y compleja en prosa, en la que frecuentemente aparece un personaje donde las escenas o las cosas cotidianas les pasa a su alrededor de él, ¿no? O sea, un personaje central aparece en conflicto con el mundo que lo rodea. Ojo, que esto es dentro de la ficción. Un personaje, digamos que es el personaje principal, hablemoslo así, que las historias o los acontecimientos va a girar a su alrededor hasta que se resuelva el problema o el conflicto que tenga. Seguidamente tenemos el cuento, que es un relato breve con una trama sencilla y pocos personajes. Suele clasificarse por un final llamativo. Por ejemplo, un cuento, si no recordaremos, por ejemplo, más fácil es de Caperucita Roja. ¿Cuál fue el final?
que cómo se llama, que supuestamente el lobo se comió a la abuelita y tuvieron corretear, digamos, llegó un leñador y comenzó a corretear a todos, al lobo, a todos, ¿no? Entonces se dan cuenta, llamativo, que llama la atención. La fábula, relato breve protagonizado por animales y con clara intención didáctica. Suele contener una moraleja. ¿Qué significa una moraleja? Enseñanza que se desprende del relato, que nos deja algo que debemos eh, preocuparnos o que debemos, ¿cómo se llama? Saber, ¿no es cierto? A ver, una fábula rapidita. Por ejemplo, había un lobo que mucho, ¿cómo se llama? Mucho molestaba a los animales del, del bosque, hasta que realmente un burro se le enfrentó, le dio una patada y hasta ahí nada más quedó el lobo. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que el fuerte, perdón, digamos la persona mala solamente es fuerte hasta que el débil quiera. Pero cuando el débil necesita o quiere defenderse, lo va a hacer, ¿no? Eso nos enseña esa fábula. Ahora bien, continuemos con la leyenda. Mezcla elementos reales e imaginarios e intenta ofrecer una explicación sobre el origen de algún personaje histórico o accidente geográfico. Aquí en la leyenda podemos recordar, porque ya lo hemos hecho, la leyenda de la Huacachina, donde dice que hubo una princesa inca, se miraba mucho entre Guarango y se miraba en su espejo, hasta que vio hombres que la estaban mirando, entonces comenzó a correr, a correr, a correr, se cayó, se rompió el espejo, se convirtió en una laguna. Entonces ahí estamos viendo, hablando de accidentes geográficos, porque se hizo una laguna, ¿no? Y cómo se llama la leyenda, dice que ella quedó atrapada ahí en esa laguna y se llevaba a una persona, mayormente extranjera, se la llevaba una vez por año, o sea, uno cada año se llevaba. Muy bien. Ahora veamos el mito. Son narraciones imaginarias, protagonizadas por dioses o héroes, con las que se intentaba ofrecer una explicación sobre fenómenos naturales. No sé si ustedes habrán hablado o escuchado de Atlas, que supuestamente Atlas tiene el mundo en sus hombros, ¿no? Ese es, digamos, será un dios para que lo tenga el mundo en sus hombros y ofrece una explicación sobre ese fenómeno. ¿Quién va a tener, qué persona puede tener, digamos, el mundo en sus hombros? A ver, continuando con los géneros literarios, toca el turno al género lírico. Los géneros líricos presentan las siguientes características. Ofrecen un discurso muy subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a presentar los hechos, o sea, los pensamientos, sentimientos de los autores. Subjetivo significa dentro de ellos, lo que ellos sienten en ese momento, lo que ellos piensan en ese momento. Eso es lo que vamos a encontrar en los géneros líricos. También, digamos, son breves, lo que facilita la acumulación de recursos expresivos. Suele presentarse en verso, aunque existen obras en prosa lírica o poética. Pero lo más importante acá, en lo que es el género lírico, es que los autores o los escritores van a escribir de lo que ellos sienten, lo que ellos, cómo se sienten en ese momento. Si tienen pena, pues van a hablar de tristeza, están alegres, de alegría, de acuerdo a lo que ellos sientan, sobre eso es lo que van a escribir. Ahora bien, principal subgénero lírico, ¿cuáles son? Es la oda, ¿no? Poemas de cierta extensión, de tono elevado. Y tenemos la elegía, que es un poema en el que se expresa el lamento por la pérdida de un ser querido. En la oda vamos a retomar, a regresar para decirles que oda, por ejemplo, oda al chocolate y oda el ser supremo en todo. ¿Qué significa? ¿Qué vamos a escribir en la oda? En la oda vamos a escribir sobre cualquier cosa, así como como en prosa, ¿verdad? En prosa hablamos sobre un tema de interés. Igualito vamos a escribir en la oda.
Por ejemplo, si me dan ganas de escribirle pues a mi cocina, a mi mesa, pues voy a hablar sobre ella, lo que representa para mí. Eso es una oda. En la elegía tenemos en la muerte de un hijo y elegía a mi padre, ¿no? Ahí se habla, digamos, cuando la persona muere, cómo fue, cómo ha sido, lo que sentían por ellos. Entonces, eso se escribe en la elegía. Ahora bien, la canción dice, composición lírica de extensión variable, habitualmente de tema amoroso, destinada en principio a ser cantada. O sea, todo lo que cantamos, todo lo que, eso es una canción, no hay mucho que hablar ni de canción, todos conocemos eso, ¿verdad? Ahora bien, continuemos con la ego. Es obra cuyos protagonistas son idealizados pastores que expresan sus sentimientos amorosos en medio de una naturaleza idealizada. ¿Qué significa naturaleza idealizada? Nosotros nos hacemos una idea en la cabeza, pero queremos un parque, digamos, ¿qué más puede ser? Un parque o un campo, ¿no? Idealizado significa tal como nosotros lo hemos pensado o lo hemos soñado, así lo queremos. De eso se trata. Y los ejemplos es el dulce lamentar de los pastores y aquella voluntad honesta y pura. Hemos dicho que aquí se escribe sobre el amor. Sátira, composición lírica en verso o en prosa, que censura vicios individuales o colectivos. A ver, si hablamos de vicios, ¿se acuerdan qué pasaba con Don Quijote de la Mancha? Esa es una obra es satírica, ¿no? Y la vida de un buscón. También tenemos ahí la vida de Lazarillo de Tormes. También es una obra sática o satírica, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar del género teatral. Ah, este género reúne todas las obras que van a ser representadas en un escenario, ¿no? Para la redundancia, un escenario o un teatro. Esto va a ser representada por unos personajes. Se puede utilizar la prosa como el verso. Ahora, los subgéneros teatrales se clasifican en mayores y menores. A ver, aquí yo les voy a hablar nada más. Ahí ustedes ven que está escrito solamente. Yo ahorita les voy a hablar nada más. Ustedes ya, naturalmente que les voy a tener que enviar un Word para que puedan desarrollarlo. Entonces, ustedes desarrollan tragedia, qué es lo que es la tragedia, comedia, qué es la tragedia. Y ustedes saben hacer eso. Entonces, empecemos por la tragedia. Dice, desarrollan asuntos serios o graves, con un desenlace desgraciado. Los personajes pertenecen a las capas más altas de la sociedad, ¿no? Estamos hablando de los mayores. También tenemos la comedia. El conflicto que se plantea es menos grave. El tono es a menudo alegre y humorístico. Los personajes pertenecen a la clase media. El desenlace suele ser feliz. Hablamos de comedia, de risa, ¿verdad? Entonces ahora tenemos la tragicomedia o drama. Mezcla rasgos de la tragedia y de la comedia. El desenlace puede instintivamente ser feliz o desgraciado. O sea, no hay un final adecuado para eso. Ahora vamos a ver los menores. El entremés, obra breve, humorística, que se representaba en los descansos de las horas más extensas. Todos han visto el Chavo, ¿verdad? Estaban dando el Chavo y de repente hicieron un entremés, algo digamos de, ¿cómo se llama? Del Chavo mismo con otro personaje, ¿no? Algo corto nada más. Eso se trata, digamos, del entremés. El sainete, especie de comedia breve que representa las costumbres de un pueblo. Ahora bien, el auto sacramental, pieza de temática religiosa, auto sacramental. Y tenemos también la farsa, por último, tiene carácter humorístico. Quiero que me escriban, como les vuelvo a repetir, todo lo que, a ver,
Quiero que me escriban todo esto cada uno y con ejemplos, por favor, jóvenes, ¿ah? Con ejemplos. O sea, ¿qué es la tragedia? La tragedia es tal cosa, ejemplo. ¿Qué es la comedia? La comedia es tal, ejemplo. Así, de los 7 que están acá. Y otra cosa, no se olviden de trabajar la página 50 y 51 de su libro de actividades y enviármelos, por favor. Gracias.